El incremento de la moneda. El tema de hoy hace parte de la serie La fe, la moneda del reino. El incremento de la moneda. Hijos, la moneda más valiosa en medio de una crisis es la fe. Y el enemigo va a querer robar tu fe en este tiempo. Porque las tinieblas conocen el verdadero valor de tu fe. Así que se librará una guerra. Ojo, escúcheme, se librará una guerra sin cuartel para apagar tu fe. No te olvides de lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Dice Juan 10:10. Dilo en casa. El ladrón, que es el enemigo, no viene sino para hurtar, para robar, matar y destruir. Pero mira lo que dice. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Entonces tú tendrás que saber el valor de tu fe. Tú tendrás que descubrir el valor de la moneda que Dios te entregó en el reino. Y en este tiempo, diga conmigo, hoy diré, viviré el incremento de mi moneda. Si el plan del enemigo, escúchame, es robar tu fe, el plan de Dios es incrementar el tamaño y el valor de tu fe. Diga amén. Gloria al Señor. Por eso lo primero que quiero enseñarte en esta mañana, punto número 1, es que Dios nos ha dado una medida de fe. Diga conmigo, Dios nos ha dado una medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Dice Romanos 12:3, si estás conmigo en tu Biblia. Digo pues, dice el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada. ¿Por la qué? Por la gracia que me es dada. Dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, escuche, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo quiero que tú en casa digas conmigo, yo tengo una medida de fe. Porque yo sé que una de las artimañas más frecuentes del enemigo, sígueme, para derrotarte en este tiempo, es decirte que tú no tienes nada, que lo perdiste todo, que te quedaste con las manos vacías. Y Dios va a ministrar de una manera tremenda esta mañana, porque sé que hay muchos en casa a los cuales ese dardo del enemigo ha asaeteado su corazón. Y de pronto ves tu entorno y dices, me quedé sin nada, pastor. Sin nada. No tengo nada. Ahora Dios me está diciendo y te está diciendo que a cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de fe. Diga conmigo, me fue dada una medida de fe. Esto lo que quiere decir, copia por favor que esto se va a poner buenísimo desde ahora. Esto lo que quiere decir es que a nadie Dios dejó con las manos vacías. Aleluya. A nadie Dios dejó con las manos vacías. A nadie Dios envió a esta tierra, a estos desafíos. A nadie Dios envió a esta crisis con las manos vacías. Tú tienes un depósito. Toca al del lado y dile, tú tienes un depósito.
Y este tiempo debes empezar a usarlo. Y no solamente a usarlo, síguele ministrando en casa, dile, y no solamente usarlo, sino incrementarlo, aprender a incrementarlo. Escúchame, el origen de tu fe es Dios. Hablábamos en el mensaje pasado, ojalá lo consigas y lo escuches, que la sustancia de la fe es Dios. Amén. Así que la fe que tú y yo tenemos vino del cielo, vino del Padre. La fe que tú y yo tenemos es una transferencia espiritual de la naturaleza divina. La fe que tú y yo tenemos es una transferencia espiritual de la naturaleza divina. Ahora, quiero pararme aquí un segundo. No sé a cuántos les ha pasado esto, que organizando su ropa, volteando sus pantalones, acomodándolos, colgándolos en los ganchos o como usted los tenga, a veces metemos, o las mujeres cuando cambian de bolso, eso es magnífico, eso es una transferencia espiritual, eso es otra dimensión, eso en el bolso de una mujer caben constelaciones, planetas, caben, Dios mío, Señor, ahí traen alicate, destornillador, sacapunta. Todo lo que usted quiera y necesite está en el bolso ahí, búsquelo. Y cuando las mujeres cambian de bolso, hay una situación que a todos nos alegra. O cuando los hombres se cambian de pantalón. Y es que cuando los volteamos, a veces, cuando metemos las manos a los bolsillos, ¿cuántos han sentido esa sensación? Encontramos lo que mi hijo llama tesoros. Ojo. Porque esto es tan maravilloso y yo creo que esto va a empezar a sucederte esta mañana. Tú pensaste que te habías quedado sin nada, pero de repente tú vas a Cristo y Cristo hace de ti un depósito y te muestra que en ese depósito te fue dada una medida de fe. Tú no tienes las manos vacías. Dios depositó en ti una transferencia. Ay, alguien tiene que decir amén ya en casa. Dios depositó en ti, en cada creyente, en cada hijo de Dios. No importa si es ministro, si es pastor, si es reverendo, si es apóstol o si solamente es un nuevito en la fe y es una oveja. Yo tengo una buena noticia para ti. Tú no te habías dado cuenta, pero hay un tesoro en tu cuenta espiritual. Hay un depósito de fe, una medida de fe, que fue una transferencia del mismo Dios a tu corazón. Ahora, pastor, ¿por qué es importante eso? Porque si yo pierdo todo lo material, mi fe me puede ayudar a levantarme. Si yo pierdo todo lo exterior, mi fe interior me va a ayudar a recuperar y aún más a multiplicar lo que he perdido. Alguien diga amén y dele un aplauso al Señor en casa. Entonces la fe que tú y yo tenemos vino del cielo, vino del Padre. Es una transferencia de la naturaleza divina a tu espíritu, a tu corazón. ¿Por qué es una transferencia? Porque recuerda que Dios no tiene fe. Él es la fe. Alguien diga amén. Él es la sustancia de la fe. Amén. Ahora, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Escucha. Que por el gozo puesto delante de él. Ay, ay, ay. Vamos a tocar este tema ahora. Hebreos 12:2. Más tarde vamos a desarrollar bien este versículo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuche, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Sufrió qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, por el gozo puesto delante de él. Así que yo vengo a decirte, escúchame muy bien, que esa fe no solamente es una transferencia, sino que es una herencia ganada por Cristo en la cruz para ti.
Diga amén. Tienes un depósito por herencia del sacrificio. Y como Cristo la ganó, recuperándola, escúcheme, en la adversidad de la cruz, esa herencia se te habilita para superar toda circunstancia. No me entendiste. Voy a ponerlo en palabras en español. Cuando tu niño tiene fiebre, tú ocupas un medicamento del cual tú ya conoces. O usas Advil o usas Doles, ¿cierto? Y si te funciona y ves a alguien, el niño de alguien pasando, ay Dios mío, esto es poderoso, por ese mismo padecimiento, entonces le dices, mira, ¿cuántas mamás hay aquí? Y las mamás son bien comunicativas, hermano. Le dicen, mira, tu hijo está mira, es buenísimo el Advil Children. Que me paguen el comercial, que no, ellos no han pautado aquí en esta casa, pero en el nombre de Jesús. Mira, escuche. Y tú sabes que lo viviste y te dio resultado. Yo estoy diciendo que Cristo obtuvo la victoria de la fe en medio de la crisis más tremenda que él vivió, el padecimiento de la cruz, pero por el gozo puesto delante de él, entonces sacrificó y tomó la fe de la herencia y me la pasó a mí. Es decir, si a Cristo le funcionó en medio de la cruz, a mí me funciona en medio de la crisis. Ay, Dios mío. Alguien tiene que decir amén. No. Voy a repetir eso porque de estas frases de revelación es que hay que inundar las redes. No de noticias fatalistas, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Si a Cristo le funcionó en la cruz, a mí me funciona en la crisis. Alguien diga amén. Entonces lo primero que tienes que aprender es que a todos se nos fue dada una medida de fe. Dios no dejó a nadie con las manos vacías. Y el que sepa usar y multiplicar esa fe, incrementar el valor de su moneda, saldrá de la crisis en bendición. No sé cuántos me escucharon. Aleluya. Punto número 2 que quiero enseñarte. Di conmigo, ten la fe de Dios. Diga conmigo, ten la fe de Dios. Obtener la fe de Dios incrementa el valor de mi moneda. Obtener la fe de Dios incrementa el valor de mi moneda. Marcos capítulo 11, verso 14. Marcos capítulo 11 y verso 14. Dice lo siguiente. Es la parábola de la higuera estéril, la higuera que Jesús maldijo, y vamos a leerla. Dice, entonces Jesús le dijo, vamos a leerlo, 12 para entenderlo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Dile al que está al lado, mucho cuidado con ser un cristiano solo de hojas y que no tenga fruto. Pues no era tiempo de higos. Ahora escuche. Entonces Jesús, sígame, le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, pásese al versículo 20. Pásese al verso 20. Y pasando por la mañana, los discípulos vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Interesante que Dios trate las cosas desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, ¿sea qué? Se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, escuche, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Aquí en el versículo 22 encontramos una frase maravillosa. El Señor les dice: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. En el original, este texto está ligado a 3 palabras. Ege epistitis theos. Eso es lo que quiere decir esta frase. Lo que dice en el original es ege epistitis theos. Tengan, ojo, la fe de Dios. Ay, Dios mío. El original lo que quiere decir es tengan la fe de Dios. Se puede traducir como obtengan la fe de Dios. Amén. Escuche, la fe de Dios, tener la fe de Dios es muy importante, porque la fe de Dios es la que le da el valor a la moneda. ¿Por qué, pastor? Hebreos 11:1 dice que la fe de Dios, diga conmigo, la fe de Dios es tener la certeza, que en griego es la palabra hipostasis. ¿La palabra qué? Hipostasis, que significa tener la garantía, la carta o el contrato. Entonces, cuando tú tienes la fe de Dios, tú tienes la garantía. Tú obtienes la carta. Tú obtienes el contrato de lo que esperas. Es decir, cuando la fe de Dios inunda tu corazón, cuando la fe de Dios inunda tu corazón, es como si Dios te firmara un contrato por lo que esperas. Entonces, ¿qué significa eso, pastor? Que la fe de Dios es tener la victoria antes de la victoria. No, alguien tiene que decir amén. Tener la victoria antes de la victoria. Aleluya. No, mira esto. Tú eres dueño cuando firmas el contrato. Tú eres dueño cuando firmas el contrato. Escuche, de una casa, ¿cuándo eres dueño? Tienes que entenderme en casa. La fe de Dios es la victoria antes de la victoria. Por ahí Pablo dice en la carta a Timoteo que Timoteo aprendió una fe de su abuela y de su madre. Le fue transmitida una fe no fingida. Ay, Dios mío. Entonces vamos a ver también cuál es la fe fingida. La fe fingida es la fe de Tomás. Hasta que yo no meta los dedos en las llagas, hasta que yo no ponga mi mano en su costado. Y cuando dijo eso, terminó de hablar y el Señor se le reveló y le dijo: mete tus manos en mis huecos y mete tu mano en mi costado. Y cuando terminó de tocarlo, le dijo: bienaventurado el que tuvo hipóstasis. Bienaventurado el que creyó antes. Ay, Dios mío, alguien diga amén. Yo creo que hay alguien en casa diciendo: la fe de Dios es tener certeza de lo que espero. La fe de Dios es tener la victoria antes de la victoria. La fe fingida, escuche, la fe fingida la hace quien después de tener la victoria celebra. Y son tan tremendos que después de tener la victoria celebran y dicen esto, sígame, dicen esto: yo sabía que eso ocurriría. No, eso es fe, eso no es fe genuina, eso no es fe de Dios, eso es fe fingida.
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: tú tienes una fe, tú heredaste una fe de Loida y de Eunice, tu madre. Tú heredaste una fe no fingida. Hay mucha gente que esta crisis la va a voltear y le va a confrontar la fe para darse cuenta si tenía fe de Dios o si tenía fe fingida. Alguien diga amén. Oh, mira, ¿sabes por qué? Escúchame. Cuando tú recibes testimonio, tienes certeza. Y cuando tienes certeza, espiritualmente, Dios te firmó un contrato. Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente: cuando tú firmas el contrato, lo que tú quieres ya es tuyo, aunque no haya llegado. Voy a hacer el ejemplo. Cuando tú compras un carro nuevo, tú vas a la agencia. Tú puedes tener el dinero. Acuérdate que la fe es la transferencia. ¿Se acuerdan de la prédica pasada? Transferencia exitosa. Entonces tú tienes el dinero, tú pagas tu auto. Escúchame, tú pagas tu auto, pero tú no sales del almacén con el carro. Tú sales del almacén con el contrato. Ay, Dios mío, amén. Sales del almacén con alguien tiene que estar aquí conmigo, aquí en casa conmigo. Tú tienes el contrato. Dios lo que te da cuando te da fe de Dios es que te da la certeza. La certeza es la convicción que tiene mi corazón, que aunque yo no lo vea ahora, yo tengo el contrato. Yo tengo el contrato. Alguien diga amén. Yo tengo la hipóstasis, yo tengo el contrato. Y escúchame, aunque yo salga del almacén sin el carro ya es mío. Celebra en casa, porque yo sé que Dios te está dando la victoria antes de la victoria. Aleluya. Tener fe de Dios es tener la victoria antes de la victoria. Segundo ejemplo. Cuando tú estás trabajando, a todos mis empresarios, esta palabra va dedicada para todos los empresarios de esta casa y todos los emprendedores de esta casa. Escúchame, vendrán momentos donde firmarás contratos y firmarás ascensos en medio de la crisis. Necesito a alguien que tenga la hipóstasis de Dios para decir: escucha, cuando tú trabajas en tu empresa, tú sabes, escucha, que cuando firmas el contrato, el trabajo es tuyo. Aunque no lo empieces ahora. Yo quiero ver los pastores Sergio y Mari celebrando. Yo quiero ver al pastor Alex, a la pastora Lina celebrando y diciendo: yo tengo la fe de Dios. La fe de Dios es la hipóstasis. La fe de Dios es la certeza. Que aunque yo no lo tenga ahora, yo tengo el contrato en mi corazón. Yo tengo el contrato en mi espíritu. Así que cuando tú firmaste el contrato, ese trabajo es tuyo. Dile al del lado: ese trabajo es tuyo. Escuche. Y cuando compras una casa, ¿qué te dice la constructora? No, esto es tremendo, hermano. Créeme que yo me quedé hasta la madrugada siendo sacudido por estas verdades. La fe es la victoria antes de la victoria. La fe es ver la victoria de Dios antes de que la victoria de Dios se materialice. Y cuando tú caminas en la hipóstasis, es decir, en la fe de Dios, en la fe genuina, Dios se alegra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que Dios se agrada cuando tú tienes la victoria antes de la victoria. Cuando tú celebras la victoria, alguien tiene que estar en casa. Celebra la victoria antes de la victoria. Cuando tú levantas tus manos y dices: yo tengo el contrato, yo tengo el testimonio, yo tengo la hipóstasis, y aunque no tenga lo material ahora, yo sé que es mío porque Dios lo entregó. La fe es la certeza de lo que esperamos. Dale un aplauso, por favor, al Señor fuertísimo. Cuando tú compras una casa en una constructora, tú puedes pagar toda tu casa, pero tú te puedes pasar ahora. Por lo general, se demora quizás hasta unos meses y te dicen: estás en la fila tal. Ay, Dios mío, yo voy a predicar esta mañana. Yo creo que Dios tiene
un tiempo para tu cumplimiento. Alguien tiene que decir amén en casa. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Yo creo que tú estás alineado, tú estás en línea para que Dios cumpla en ti su propósito. El que tiene la hipóstasis dice: aunque a mí no me entreguen la casa ahora, la casa es mía. Llegará el momento en el que Dios me entregará la casa y viviré en la casa. Escuche, pero esto es lo tremendo. Aunque yo no viva en la casa, yo soy dueño de esa casa. Yo soy dueño de esa promesa. Yo soy dueño de esa promesa. Yo soy dueño de ese empleo. Yo soy dueño de esa familia victoriosa. Yo soy dueño de esa empresa que emerge. Alguien tiene que decir amén. Yo soy dueño. La fe de Dios es la certeza. Ahora escuche. No fabriques, dile al del lado, no fabriques tu propia fe. Dígale al del lado, no fabriques tu propia fe. La fe no se fabrica. La fe, ay Dios mío, la fe tiene un autor y un consumador. Sígame por favor. Sígame por favor. Hebreos 12:2 dice que nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador ¿de qué? El autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Puestos los ojos en ¿quién? Esa es la fe de Dios. Diga conmigo, esa es la fe de Dios. Por eso decíamos desde la primera prédica que la fe no es un sentimiento. Ay, ay, ay. La fe no es un pensamiento. La fe no es que hoy me levanté positivo. La fe no es pensar que todo me va a salir bien. La fe sí usa el sentimiento, sí te da un testimonio. La fe sí te pone pensamientos de bien. Pero la fe no es ni un pensamiento ni es un sentimiento. La fe no es una moda, ni la fe tampoco es un fetiche que está fuera de ti. La fe Dios la puso dentro de ti. Lo hablamos ahorita en Romanos. Dice, a cada uno le dio una medida de fe. Le depositó fe dentro de su corazón. Amén. Entonces, esta es la fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? La fe de Dios tiene un autor y un consumador. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Aleluya. Entonces yo tengo que decirte esto. Sígueme por favor. Yo tengo que decirte esto. Si Él es el autor, también se encargará de ser el consumador. Si Él es el autor de tu fe, si Él fue, escucha, copia, si Él te lo habló, Él te lo cumplirá. Si Él te lo dio, nadie te lo podrá quitar. Ay, alguien tiene que celebrar en casa. Si Él te lo mostró, tus ojos lo verán. Todo lo que nace de Dios tiene cumplimiento, porque Dios no es hombre para mentir. Ay, alguien tiene que celebrar en casa. Yo no sé si usted está sintiendo esta gloria poderosa que hay hoy acá. Aquí hay una gloria poderosa. Esta mañana Dios está diciendo, la fe de Dios es la que tiene autor y consumador. Si Él te lo dijo, Él lo cumplirá. Todo lo que nace de Dios tiene cumplimiento. ¿Qué más es la fe de Dios? La fe de Dios tiene que ser probada antes de ser incrementada. Primera de Pedro 6. Primera de Pedro 6. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 6. La fe de Dios tiene que ser probada antes de ser incrementada. 6:7. Perdón. Aleluya. Escucha, déjame detenerme un segundo, por favor. Déjame detenerme un momento y decirte, escucha, ve rápidamente al libro de Santiago capítulo 1. Santiago, allí mismo, Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1. Aleluya. No vamos a perder el espíritu, por favor. Santiago 1:7. ¿Qué dice Santiago 1:7?
1:17, perdón. ¿Qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva. Dice, toda buena dádiva y todo don, diga conmigo, perfecto. Diga conmigo, perfecto. Diga conmigo, perfecto. ¿Provienen de dónde? Provienen del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza. Aleluya. ¿Saben? Escúchame. Toda buena dádiva, sígueme, y todo don perfecto. Lo que Dios quiere decir aquí, escucha, es que de Dios es de donde desciende la fe. La fe plena. No me escuchaste. Mira, escucha. Tú tienes que saber que la fe de Dios es la que incrementa el valor de tu moneda. Y Santiago 1:7 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Todo don qué? Perfecto. ¿Qué significa todo don perfecto? Que hay cosas que no han sido perfeccionadas. Que hay cosas, mira, así como hay billetes genuinos, hay billetes falsos. Así que la fe genuina es la que Dios ha probado. Ay, Dios mío. Primera de Pedro 1:7. Toca al del lado y dile, no te resistas a la prueba. La prueba aprueba. Alguien diga amén. La prueba aprueba. Mire lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:7. Para que sea sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que es sometido a prueba? La fe. Mucho y salga después de la prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, yo quiero decirte aquí claramente esto, que la fe de Dios es la certeza, la hipostasis. La fe de Dios, escúchame, tiene un consumador, tiene un autor y un consumador. La fe de Dios, escucha, será probada para ser multiplicada. Míreme, se lo voy a decir en estas palabras. Todo lo que no sea fe de Dios se consumirá en esta crisis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Amén. El oro sucio y en su estado original no se vende al mismo valor que una joya preciosa. Por eso es que Dios tiene que probar la moneda de tu fe. Por eso es que Dios tiene que probar la moneda de tu fe, para que el fuego la purifique y cobre más valor. Amén. Escúcheme. 3. La fe de Dios viene de la palabra de Dios. Alguien diga amén. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así que la fe proviene de la palabra de Dios. No fabriques tu propia fe. La fe de Dios viene por el oír la palabra de Dios, las promesas de Dios. Mire, dice la escritura que Abraham creyó la promesa y se sostuvo en la promesa. Amén. Escúcheme. Creyó la promesa y conquistó la promesa. Quiere decir que usted y yo tenemos que ir a Romanos 4 para saber que el fundamento de nuestra fe está en su palabra. Romanos 4. Escuche, diga conmigo, toca el del lado, porque yo sé lo que Dios nos está hablando. Dile, no fabriques tu propia fe.
No fabriques tu propia fe. Dios tiene que probar tu fe para saber si es la fe de Dios. Acuérdate lo que dijo Jesús en Marcos después de secar la higuera. Tengan la fe de Dios. Ege epistis teo. Obtengan la fe de Dios. Escuchen, por favor. Romanos capítulo 4. Versículo 16. Habla de Abraham. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa, ¿la qué? La promesa sea firme para toda su descendencia. Usted, míreme acá, usted verá qué tipo de fe usted le hereda a sus hijos. Si usted le hereda una fe de hombres o la fe en una promesa de Dios. Porque la fe que se sostiene de generación en... Ay, Dios mío, yo lo voy a decir. La fe que se sostiene de generación en generación es la fe en la palabra que salió de la boca de Dios, a fin de que la poseyera su descendencia. Escuche, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, o sea, nosotros, en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, dice: te he puesto, esta fue la promesa, te he puesto por padre de muchedumbres de gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, ay Dios mío, y llama las cosas que no son como si fueran. Pero mire, aquí se pone mejor. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Voy a hacer una pausa aquí. Si Abraham hubiera vivido en el tiempo de nosotros, lo que hace Abraham después de recibir la promesa, seguido de recibir la promesa, es salir corriendo a una notaría. Porque hoy en nuestros días hay una ley que dice que nosotros nos podemos cambiar el nombre. Entonces, cuando Abraham recibe la promesa y esa palabra le dice que no se llamará Abram sin H, sino Abraham. Abram sin H significaba en casa, padre enaltecido. Pero Abraham con H significa padre de muchedumbre de gentes. Es decir, Abraham hubiera ido a la notaría y le hubiera dicho al notario: cámbiame el nombre, porque yo estoy creyendo una promesa que Dios me dio y que alcanzará a toda mi descendencia. Yo necesito que en este tiempo de crisis hayan hombres del talante de la fe de Abraham, que crean no en lo positivo, que no fabriquen su propia fe, sino que se cimienten en la fe de la palabra de Dios, de la incorruptible e inquebrantable palabra de Dios. El que lo dijo, lo cumplirá. Dale un aplauso al Señor, por favor. Sigue conmigo, sigue aquí en Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, versículo 18, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Cómo creyó Abraham? Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó, en la fe, considerando su cuerpo, es decir, su realidad, que estaba ya como muerto, siendo casi ya de 100 años, o no consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, escuchen, ya lo venimos hablando desde series atrás. Cuando a ti se te acaba todo recurso externo, emerge la habilitación interna, emerge el recurso interno, y ese es el que hace que por la fe tú poseas las promesas de Dios. Muchas veces, déjame decirte esto para que lo recibas, muchas veces Dios permitirá que se acaben los recursos externos para que broten los recursos internos. No pelees contra la escasez de recursos externos. Con los recursos internos provocarás los recursos externos. Alguien diga amén y dele un aplauso al Señor. Tú no lo has perdido todo. Dios no dejó a nadie con las manos vacías, y Dios te dejó con la fe de Dios. Diga conmigo: yo tengo la fe de Dios. Ege epístetes
filisteos. Siga. Tampoco dudó por incredulidad. ¿De qué? Es que Abraham estaba abrazado, era una palabra. Abraham no era que mente positiva, que yo atraigo las cosas, que la energía. No. Abraham no fabricó su propia fe. Abraham tomó la fe de Dios y la estableció como un fundamento para su vida. Tú tienes que cambiar la fe, porque la crisis probará si tu fe es genuina. Esta crisis será como fuego. Y dice la escritura en Corintios que consumirá madera, heno y hojarasca. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Y esto me pareció fantástico. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Alejita? Porque esta palabra original aquí es esta. Escuche. Se fortaleció dando gloria a Dios. Significa lo siguiente: tuvo hipostasis. Y ya vimos que es hipostasis. ¿Qué es hipostasis? La victoria antes de la victoria. Es decir, se sostuvo porque Dios le dio la certeza de lo que esperaba. Dale un aplauso en casa al Señor, por favor, dale un aplauso en casa. Se fortaleció dando gloria a Dios. Abraham no tenía todavía el hijo. Abraham no había dado a luz todavía a la nación, pero ya tenía el contrato. Ya tenía el contrato firmado, ya tenía el contrato. Y él sabía que si Dios, ay Dios mío, ¿cuántos están acá en el templo? Que si Dios le había firmado el contrato, Dios le cumpliría el contrato, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Alaba a Dios en casa. Ay, este es el versículo clave, versículo 21. Plenamente convencido, hipostasis, de que era también poderoso para hacer. Dígalo usted en casa, por favor. Dígalo usted en casa. Que Dios era poderoso para hacer ¿qué? ¿Para hacer qué? Díganlo aquí en Conquistadores, díganlo, vamos, reacciona a la palabra hoy, esa palabra es para ti, para hacer todo lo que le había prometido. La fe de Abraham no era una ilusión, la fe de Abraham no era una emoción, la fe de Abraham no era un pensamiento, la fe de Abraham tenía sustento, tenía fundamento, era una promesa que Dios le había dado y por eso él se sostuvo hasta los 100 años para ver el cumplimiento de lo que Dios le prometió. Tú no caerás en esta crisis, tú no serás derrotado en esta crisis, tú te sostendrás por la fe de Dios y la bendita promesa que Él te dio. Dale un aplauso al Rey de Gloria en casa. Aleluya. Por lo tanto, yo veo aquí un Abraham. Escuche, Hebreos 11:34, que por esta fe, diga conmigo, por esta fe. Hebreos 11:34 dice lo siguiente. Hebreos 11:33. Por esta fe, diga conmigo, por esta fe. La fe de Dios, la fe de las promesas de Dios, que por fe, escúcheme, conquistaron reinos. Vamos, levántate, conquistador en casa. Levántate, por la fe. ¿Pero por cuál fe? ¿Por la fe de la emoción? ¿Por la ley de la atracción? ¿Por la ley del positivismo? No, por la fe de Dios. Diga conmigo, eje. No, yo tengo que volver aquí al original. Eje epistetesteo. Adquieran la fe de Dios. ¿Adquieran la fe de qué? De Dios. 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Yo sé que Dios me dio esta palabra porque muchos están a punto de darse por vencidos en este tiempo. Tú no serás derrotado en esta crisis si a ti te sostiene una promesa de Dios.
Esta será tu fundamento y tú sacarás fuerza de debilidad. Tú sacarás fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fugas a ejércitos extranjeros. Todo lo que quiera venir contra ti será destruido y repelido por la fe de la promesa que tú portas. Diga conmigo: la fe de Dios. Tengo que terminar hoy. Nunca fabriques tu propia fe. Nunca fabriques tu propia fe. Voy a terminar. El mayor acto de fe que considero yo hay en el libro de los Evangelios. Está en Mateo 14, 29. Mateo 14, 29. Alístate para ser ministrado por Dios. Voy a dejar el resto para dentro de 8 días. Mateo 14, 22. Aleluya. Mateo 14, 22. El mayor acto de fe descrito en los evangelios está aquí, cuando Pedro camina sobre las aguas. Cuando Pedro, ¿qué? Camina sobre las aguas. Dice: enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche, allí estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, en medio de una crisis, azotada por las olas. No sé cómo tú te sientes, pero quizás tú sientes que tu vida es como esta barca, que está azotada por las olas. Llegan las cuentas por pagar, llegan las malas noticias, muchos hasta se han enfermado. Se te ha ido el aliento, se te ha ido las ganas de comer. Hoy recibes un toque de Dios en tu vida. Hoy recibes palabra de Dios para ti. Escuche. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Mucho cuidado, escucha, que cuando algo viene a robarte tu fe, te trae intimidación. Y la intimidación es tan tremenda porque el diablo siempre magnifica lo que es pequeño. Es decir, cuando tú dejas que el miedo se apodere de tu alma y de tu espíritu, tú vas a ver un fantasma donde está Jesús. Todo lo ven mal. Por eso, la semana que viene vamos a estar tratando también, vamos a terminar este tema. Y en este tema hay un punto muy importante que se llama: evita caer en bancarrota. Y cuando yo digo evite caer en bancarrota, es aléjese de los pesimistas. Aléjese de todos aquellos que están diciendo: ¡ey, no, un fantasma! Hasta Jesús lo veían como un fantasma. Hasta la solución la ven como lo malo. Mire, yo hace muchos años, gracias a Dios, que camino con una esposa llena de fe, que camino con una suegra llena de fe. Pero yo sé que tiene que ser horrible vivir en un entorno donde la gente es totalmente pesimista. Todo lo que habla es malo, hasta la solución es mala. Hasta Jesús se convirtió en un fantasma. Ay, Dios mío, habla el que tengas que hablar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando en el mar. Mucho cuidado con lo que estás viendo o con lo que te estás imaginando. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. Mire, esta es la fe de Dios, la fe de la palabra. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo. No temáis. Alguien diga amén en casa. Entonces le respondió Pedro, diga conmigo Pedro, y dijo: Señor, aquí está la clave, subráyelo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti en las aguas. Wow.
caminar sobre las aguas, el acto más poderoso de fe, en medio de una tormenta. No es que estaba el mar quietico, en medio de una tormenta. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas, aleluya, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento que Jesús extendió la mano, lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero aquí está el punto, escúcheme, no fabriques tu propia fe. El acto de fe más poderoso de Pedro requirió una palabra de la boca de Jesús para poder que él saliera de la barca. Si tú te inventas algo que no proviene de Dios, Él no es el autor, por lo tanto, Él no será el consumador. Y luego te verás frustrado diciendo, Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios no se quedó aquí. Y Dios te quiere decir en medio de eso, es que eso no te lo hablé yo. Aún Pedro, en su mayor acto de fe, requirió una palabra. ¿Por qué, pastor? Porque cuando la palabra sale de la boca de Jesús y le dice ven, entonces él tiene el contrato para pararse sobre la tormenta. Alguien diga amén. Pedro se paró sobre la tormenta y las aguas en la palabra que Jesús le dio. Sobre la palabra caminó Pedro. Así que tú no puedes fabricar tu propia fe en este tiempo. No es lo que se te ocurra, es lo que Dios te diga. Y tú tienes que decirle, Señor, que mi fe en este tiempo sea levantada. Que mi fe en este tiempo sea multiplicada. Que mi fe en este tiempo se fortalezca.